¿Cómo estás, Karina? Doctor, ¿cómo está? Bueno, estábamos hablando de esta parte, ¿no? Del show mediático que hicieron, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿qué se puede hacer en un país donde éramos gobernados por personas que lastimosamente no estaban preparadas o que simulaban estar preparadas? Sin embargo, la realidad era diferente a la que nos pintaba, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. Sí, Y muchísimo. nosotros tenemos que cumplir la ley y ellos no. Increíble. Sí, eso es lo más chistoso. Ok. A periodo de funciones, son 6 años, muchachos. Dice, periodo de funciones. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Agroambiental tendrán un periodo de 6 años computables a partir del día de su posición y no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Sí, 6 años. En realidad, sí, Karina, tenías mucha razón. ¿Qué requisitos necesito para acceder al cargo de magistrado o de magistrada? Entonces, además de los señalados por el artículo 18 de la presente ley, que habla de ser boliviano y demás cosas, dice haber cumplido 30 años de edad. Entonces, la edad mínima es 30 años para ser elegido magistrado o magistrado. Haber, perdón, ejercido con idoneidad, ética y honestidad la jurisdicción agraria o ambiental, desempeñado la profesión de abogado libre o la docencia universitaria en el área agraria o ambiental durante al menos 8 años. Y número 3 dice poseer conocimientos en el área de sus atribuciones o especialidad en materia agraria, forestal, de aguas, ambiental, de recursos naturales renovables o biodiversidad. Entonces, todos esos requisitos, aparte de los que exige obviamente el artículo 18 de la ley 025, se tienen que cumplir en el área de lo que es el Tribunal Agroambiental. Lo más importante y que es sumamente valorado es obviamente el conocimiento del área que puedas tener y la especialidad en materia agraria que pudieras obtener en diferentes cursos de posgrado y demás cosas. Y no solamente en materia agraria, también te dice forestal, aguas, ambiental, recursos naturales, renovables, biodiversidad. Entonces tienes un montón de materias en las cuales podrías especializarte en caso de que quieras ser un magistrado dentro de la materia agroambiental. Y algo que no, obviamente, eh, tiene mucha discusión en todo el tema de lo que es la selección de los candidatos. Dice, para la calificación de mérito se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena, originaria y campesina bajo su sistema de justicia. Algo que realmente es, no sé, tomado de la universidad, porque no nos olvidemos que en la Universidad Mayor de San Simón, si uno quiere ser docente, por ejemplo, incluso vale mucho más que tu maestría o que tu doctorado el haber sido dirigente universitario. Entonces, a veces sancionamos leyes que no tienen sentido cuando uno debería elegir gente profesional y especializada dentro de esta área. No debería contar el que sea autoridad indígena. Mucha gente a veces ha terminado la primaria, pero es autoridad indígena y accede a un cargo público, ¿no? Entonces, hay que ver hasta dónde llega. Y si tú ves, por ejemplo, Karina, este tema de las autoridades elegidas dentro de lo que es el sistema agroambiental o para la judicatura agraria, todos los magistrados o magistradas que han sido elegidos tienen su certificado de haber sido elegidos autoridad indígena originaria campesina. Entonces, bueno. Y deben estar inscritos en el MAS. Están reinscritos, es más. Claro, esa es la pena, increíble. Son, me acuerdo, si no estoy equivocado, para la posesión de los magistrados del Tribunal Agroambiental,
fueron incluso vestidos como supuestamente sus, sus bases o las comunidades indígenas originarias les habían mandado vestir. Entonces había uno de ellos, me acuerdo, con su poncho, su sombrero, su látigo para impartir justicia y su bastón de mando a tomar posesión en el Tribunal Agroambiental. Y sale en la foto oficial de esa manera. Supuestamente es abogado, tiene una maestría y demás, pero es autoridad indígena. Y eso, doctor, es mentira, no son ni siquiera profes o han comprado los títulos. Es increíble porque cuando uno habla con ellos es grave. La ignorancia es terrible. En realidad es como cuando hablábamos, por ejemplo, de el expresidente Evo Morales, que supuestamente es indígena, ¿cierto? Pero no sabe hablar ni aymara, ¿no? Ni quechua, solo habla español. Eso es lo más chistoso. Lo mismo Álvaro García Linera, ¿no? O sea, nos exigían que todos los postulantes hablen un idioma nativo, originario de Bolivia, dentro de los 19 o 17 idiomas reconocidos, pero ellos no sabían hablar más que el español. Entonces, terrible la cosa. Sí, es terrible. Gracias. Ok, el artículo 138 habla de las prohibiciones causales de inelegibilidad e incompatibilidad. Entonces dice, son prohibiciones para el ejercicio de la función judicial, las señaladas en el artículo 236 de la Constitución Política del Estado y el artículo 19 de la presente ley. Entonces hay que basarnos en esos artículos. Son causales de ineligibilidad para el ejercicio de la función judicial, además de las señaladas en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado y las establecidas en el artículo 19, las siguientes, dice, haber sido declarado autor, cómplice o encubridor de delitos, faltas o infracciones contra el medio ambiente y la biodiversidad mediante sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada, haber sido procesado o sancionado administrativamente o judicialmente por incumplimiento de deberes en condición de autoridad responsable del cumplimiento de las normas de materias de la jurisdicción agroambiental. 3. Haber sido miembro del Consejo Nacional de Reforma Agraria en calidad de jueza, juez, vocal o funcionario del Instituto Nacional de Colonización o funcionario de la Intervención Nacional del Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización mientras dure y concluya el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Es decir, si se está realizando un proceso de saneamiento y justo llega una convocatoria y yo soy una de estas personas, no puedo postular a ese cargo hasta que se concluya con el proceso de saneamiento. Rara vez obviamente va a pasar eso, ¿no? Pero quizás alguna vez las personas justo están saneando al momento de ser convocadas las elecciones, no pueden agarrar y pueden ser postulantes, ¿no? 4 dice, haber sido o ser propietario o representante respecto de un predio agrario al momento en que se hubiere verificado la existencia de relaciones de servidumbre en el mismo, y ser propietario o socio de manera directa o por intermedio de otra persona o cónyuge de empresas o sociedades dedicadas al uso o aprovechamiento comercial de recursos naturales o de biodiversidad. Entonces, no puedo ser postulante o candidato a magistrado o magistrada del Tribunal Agroambiental si existen esos dos aspectos. Ser propietario de un predio agrario, puede ser una mediana propiedad, una propiedad empresarial, etcétera. Una propiedad, dame un minutito, Karina, por favor. Se cortó la luz en el barrio y cuando toca un auto, la bocina, hay que estar pendientes, ¿no? Puede ser que nos estén avisando que nos están robando justo a nosotros y nosotros ni bola. Oh, ya.
Terrible. Ok. Entonces, si yo soy propietario de una mediana empresa, mediana propiedad, una empresa agraria, no sé, una propiedad, una empresa ganadera, etcétera, y tengo relaciones de servidumbre, es decir, tengo empleados, no puedo ser postulante. Tampoco si soy socio, ya sea de manera directa, indirecta, o en todo caso mi esposa o esposo sea miembro de empresas o sociedades dedicadas al aprovechamiento comercial de recursos naturales. ¿Por qué? Porque estaría beneficiando de manera indirecta o directa a estas personas en determinados procesos que pudieran existir o que existen ahora. Son causales de incompatibilidad para el ejercicio de la función judicial, dice las señaladas en el artículo 239 de la Constitución Política del Estado y el artículo 22 de la presente ley. Entonces, si te fijas, hay prohibición, inelegibilidad, incompatibilidad. Entonces, las prohibiciones están en el artículo 236 de la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de esos artículos, si no estoy equivocado, nos referimos a que los funcionarios públicos no pueden ser candidatos. Ineligibilidad, aparte de las del 238, haber sido esto. Y el 238 de la Constitución Política del Estado nos dice básicamente que no puedo haber sido condenado con sentencia ejecutoriada en el tema de delitos contra el Estado o tener pliego de cargo. ¿Cierto? Y finalmente, incompatibilidad, el artículo 239 de tener parientes o tener alguna relación de parentesco con diferentes autoridades dentro del, es lo básico, ¿no? Pero están detalladas en esos artículos de la Constitución Política del Estado. Ahora, la sección número 2 habla sobre cómo conformamos la sala plena y la presidencia del Tribunal Agroambiental. El artículo 139 nos dice que las resoluciones que adopte el Pleno del Tribunal Agroambiental serán por mayoría absoluta de votos de la totalidad de sus miembros. Es decir, son 7. 3 en cada sala, que son 2, y el presidente. Por mayoría absoluta, es decir, 50% más 1, en este caso serían 4 votos, uno puede dictar una resolución. ¿Qué atribuciones tiene la sala plena? La sala plena es el presidente y todos los 6 vocales. Dice, dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre juezas y jueces agroambientales. Entonces sucede que a veces uno quiere ser competente más que el otro, a pesar de que la ley nos dice que los jueces agroambientales son de igual jerarquía. Sucede que hay conflictos de competencia. Resolver las recusaciones que se planteen contra sus magistrados y magistradas. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. La recusación, como tú ya sabes, es cuando una de las partes involucradas en un juicio o en un proceso determinado de apelación, anulidad, etcétera, plantea que uno de los magistrados, por diferentes razones, ya sea parentesco, el tema de amistad, compadrerío, entonces, es conocedor del juicio y pide que se recuse, pide que se aleje del conocimiento del caso para evitar favoritismos, ¿cierto? Número 3 dice conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. Elegir al presidente del Tribunal Agroambiental por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros. Organizar la composición de las salas, es decir, qué vocales o qué magistrados van a ir a la primera o a la segunda sala. Organizar la conformación de sus salas de acuerdo a los requerimientos y necesidades y comunicar al Consejo de la Judicatura, es decir, qué es lo que va a tener, qué presupuesto va a mandar anualmente.
Crear, modificar o suprimir en coordinación con el Consejo de la Magistratura el número de juezas y jueces agroambientales. Es decir, a requerimiento del Consejo de la Magistratura, por la necesidad de los diferentes casos o exceso, por ejemplo, de carga laboral en los diferentes juzgados, se pide que se incremente el número de jueces. Elaborar el presupuesto anual de la jurisdicción agroambiental, dictar los reglamentos que le faculta la presente ley y otras establecidas por ley. Entonces, esas son las atribuciones de la sala plena, es decir, los 7 magistrados, presidente y 6, divididos 3 en cada sala. La elección y periodo de funciones del presidente o presidenta del Tribunal Agroambiental. La sala plena elegirá a su presidente mediante voto público nominal por mayoría simple del total de sus miembros. El mandato es de 3 años, pudiendo ser reelegida o no. Por lo tanto, no integrará las salas. No te olvides que el presidente tiene un cargo aparte. En caso de impedimento temporal o cesación de la presidencia, o cesación, dice, de la presidenta o presidente del Tribunal Agroambiental por causas establecidas en la presente ley, la decana o el decano asumirá la presidencia. ¿Quién es el decano? El decano o la decana es el magistrado o magistrada con más años de experiencia profesional en la judicatura o en la especialidad agroambiental. Ese es el decano. Y no solamente están también en la judicatura agraria, tenemos en la judicatura ordinaria, en los diferentes tribunales departamentales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, también tenemos decanos. Los decanos son las personas con más experiencia dentro del ramo judicial o la especialidad que se tenga. El presidente o la presidenta, ¿cuáles son sus atribuciones? Tiene varias. Representar al Tribunal Agroambiental, es el máximo representante. Suscribir las comunicaciones oficiales y correspondencia en nombre del Tribunal Agroambiental, es el que firma. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la sala. Velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los juzgados agroambientales. Entonces tiene que agarrar y controlar que los diferentes juzgados agroambientales del país estén cumpliendo con los plazos señalados por ley, ¿cierto? Y que cada juzgado tiene un número de resoluciones que emitir al mes. Informar a la Sala Legislativa Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la cefalía de magistradas o magistrados en el Tribunal Agroambiental. Sucede que a veces renuncia o pasa algo con el titular, ingresa el suplente y también pasa lo mismo, entonces hay acefalía. ¿Qué se hace? Se procede a una elección. Disponer la distribución de las causas de la sala plena, sorteando las mismas por orden de llegada. Confrontar y rubricar las cartas acordadas, provisiones y otros libramientos de la sala penal del Tribunal Agroambiental. Es decir, ver si efectivamente está bien redactado, rubricar, es decir, firmar, ¿cierto? Cartas, provisiones y otros libramientos de sala plena. Supervisar las funciones de las o los servidores públicos de apoyo judicial. Hablamos de secretarios, oficiales de diligencia, etc. Presentar informe de labores en la apertura del año judicial. Convocar a las magistradas y magistrados suplentes en los casos previstos por ley y otras establecidas por ley. Las otras establecidas por ley hablamos del reglamento que tiene el Tribunal Agroambiental de Funciones, el reglamento de funciones, su manual de funciones. Pasamos a lo que son las salas y presidencias, ¿ok? Entonces, las resoluciones que adopten cada sala será por mayoría absoluta de votos de sus miembros. 3 miembros por sala, entonces por mayoría absoluta, 2 hacen ya mayoría absoluta, ¿cierto? Atribuciones de las salas del Tribunal Agroambiental, de acuerdo a la materia de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: resolver recursos de casación y nulidad.
en las causas elevadas por los juzgados agroambientales. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales en materia agraria. Conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos y negociaciones sobre autorizaciones y otorgación de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, agua, biodiversidad y su componente intangible asociado, así como de la autorización de la ejecución de actividades, obras y proyectos otorgados por la autoridad ambiental competente. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de actos y resoluciones administrativas que definan derechos en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, biodiversidad, su componente asociado, así como de las autorizaciones que otorguen la autoridad ambiental competente. Número 5. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de los actos y resoluciones administrativas que afecten o reviertan derechos de propiedad agraria, respecto de predios que no cumplan la función económica social, impliquen tenencia improductiva de la tierra, o en los que exista sistemas de relaciones de servidumbre, esclavitud o semi-esclavitud. Número 6. Conocer y resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos respecto de las resoluciones administrativas que sancionen el incumplimiento de la gestión ambiental y el uso no sostenible de los recursos renovables. Y número 7. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra las juezas y los jueces agroambientales. Si te das cuenta, es lo mismo que señala la Constitución Política del Estado y obviamente lo que nos señala la Ley 025 en sus lineamientos generales. Aquí está ya más desglosado el tema de cuál es la función de las salas. No sé si tienes alguna pregunta, Karina. No, sino que no, está bien. ¿Qué parte te ha resultado confusa? No, sino que sí, está bien. Es, Es es, prácticamente repetición, ¿no? De lo que estábamos viendo al principio. Ahora, la elección de periodo y periodo de funciones de la presidencia, dice las presidentas o los presidentes de sala, porque cada sala va a tener su presidente, ¿no? Serán elegidos por la mitad más uno de los votos de los magistrados o magistradas que conforman la sala respectiva. Es decir, la mitad más uno sería 1.5, ¿no? Con 2 votos uno puede ser elegido presidente. Pero en realidad no se hace mucho problema porque lo que hacen es por rotación. Entonces, lo único que eligen es quién va a ser primero el presidente o presidenta de esa sala y van rotando. Con eso ya se evitan problemas de diferente índole, ¿no? El periodo de funciones será de 2 años, no pudiendo ser reelegidos sino pasado un mandato. Y en caso de impedimento temporal o cesación de la presidenta o el presidente de las salas, la decana o el decano asumirá la presidencia. Ok, entonces eso es en cuanto a los presidentes de las 2 salas que existe actualmente en el Tribunal Agroambiental. ¿Cuáles son las atribuciones de estos presidentes de las salas? Presidir las deliberaciones, controlar la distribución de las causas por sorteo, porque no nos olvidemos que cada magistrado o magistrada es responsable de emitir un proyecto de resolución a la semana, ¿no? Entonces, te sortean las causas y tú tienes que ser responsable de eso. Tienes que agarrar y hacer tu proyecto de resolución. Obviamente no lo haces solo, tienes también tu personal que te va a ayudar, ¿cierto? Por eso cada magistrado, no sé si te has fijado, cada magistrado tiene alrededor de 2 o 3 proyectantes de resoluciones que les paga el sueldo el órgano judicial. Entonces, yo como magistrado no estoy en la obligación y tampoco voy a tener la capacidad física de agarrar y, por ejemplo,
sacar la resolución de 100 causas al mes, ¿cierto? O 100 causas al año. Es casi imposible, ¿cierto? Generalmente la persona o el ser humano puede resolver una causa a la semana, ¿cierto? Imagínate qué pasaría, en cuánto tiempo tendría esa persona o ese tribunal agroambiental de resolver las diferentes causas. Por eso hay personal de apoyo, los proyectantes. Entonces, cada vocal tiene alrededor de 3 o 4, incluso 5 proyectantes, de acuerdo a la carga procesal que exista. Y esos proyectantes son los que entregan el proyecto de resolución al vocal. El vocal es el que revisa y emite sus observaciones y de acuerdo a eso se presenta en sala para poder resolver si es que se aprueba o no. ¿Okay? Supervisar las funciones de las o los servidores de apoyo judicial en la sala respectiva. Estos son los proyectantes que hablamos y obviamente también las secretarias y demás, otras establecidas por ley. Suplentes, las y los suplentes serán convocados para asumir la titularidad de las magistradas y magistrados según lo establecido en el régimen de suplencia previsto en el artículo 25 de la presente ley. Entonces, en motivos de ausencia, el presidente es el que va a convocar a los magistrados suplentes por orden de votación. Ok, eso es todo en cuanto a lo que se refiere al Tribunal Agroambiental y las salas, junto con los magistrados. No sé si tienes alguna pregunta, Karina. No, no, doctor. Ok, ahora sí vamos a lo que nos interesa a nosotros. Los juzgados agroambientales, que son los directos responsables y que están más en contacto con la población, porque de acuerdo a cada departamento existe un determinado número de juzgados agroambientales. Doctor, una consultita. Uh-huh. Tenemos los juzgados agroambientales y cuando no se está de acuerdo, se apela directamente al tribunal. ¿No hay un tribunal departamental? No, no existe nada de eso. El tribunal agroambiental es único y los juzgados agroambientales son los que se encuentran, en realidad no en cada departamento, tienen sus regiones. De acuerdo a la región agroambiental que ellos tengan, se va y se pone determinado número de jueces. Porque aquí te dice, ¿no? Lugar o región donde se postule. Entonces son regiones que ya están divididas en un mapa. Y de acuerdo a eso se señala cuáles van a ser los jueces que están ahí. No es por departamento. O sea, generalmente tratamos de hacerlo por departamento, pero no nos olvidemos que en cuanto hablamos de regiones agroambientales, incluso Bolivia no está dividida por departamentos, está dividida por zonas, ¿no? Tenemos la zona del altiplano, de los valles, de los llanos, son 3 zonas predominantes, pero estas zonas también tienen otras subzonas. Entonces es en base a eso. Ya, ya, ya. Y tenemos, en función a ese mapa por zona, se elige la cantidad de jueces que se requiera. Exacto. Que puede variar cada año. No va a ser fijo. Todo a requerimiento de lo que exija el Tribunal Agroambiental y obviamente también el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que antes era Consejo de la Judicatura. Ya, ya. Doctor, una consultita fuera, digamos, de esto. ¿Derechos reales es del tribunal, digo, del Consejo de la Judicatura? Sí, el Consejo de la Judicatura, bueno, Derechos Reales formaba antes parte del ramo judicial y era tuición específica del Tribunal Supremo, bueno, no era Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes subsecciones. Pero lo que pasa es con la nueva modificación que se ha realizado con la Constitución Política del Estado y la ley del Consejo de la Judicatura, la ley del Consejo de la Judicatura, entonces pasó a ser parte
de lo que era irresponsabilidad del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque generaba o genera en realidad dinero, ¿cierto? Porque por cada inscripción, cada hipoteca, anotación preventiva que tú hagas, tú cancelas un monto. Entonces, ese monto va al Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es el ente encargado de administrar los recursos del Poder Judicial, los recursos económicos. Entonces, por eso ha pasado a ser parte del Consejo de la Magistratura. Y antes era parte del Consejo de la Judicatura, antes del 97, 94 en realidad, ¿no? Con la modificación de la Constitución Política del Estado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, Oh, es ya. eso. Entonces, es tuición del órgano, o en este caso En del real, Estado. del Estado, claro que sí, es del Digamos, Estado, no es municipal, digamos, no es municipal. es a nivel nacional. Es a nivel, todo lo que recaudes se va a arcas del Estado. A arcas del Consejo de la Magistratura, administrador de los recursos del poder o del órgano judicial. Ah, ya. El Poder Judicial, aparte de recibir presupuesto del TGN, del Tesoro General de la Nación, también genera sus propios ingresos. Y sus ingresos son de derechos reales, mayormente. Aparte, obviamente, de que antes cobraban el tema de las multas a los abogados, el tema de los timbres, los valorados, que se han ido suprimiendo conforme el tiempo. Ahora, por ejemplo, antes se utilizaba papel sellado, que tenía un valor, ¿cierto? Ahora no, es un papel oficio simple, ¿cierto? Papel bond. Entonces se han ido ya descartando determinados cobros que es realizando, pero todavía sigue recibiendo una gran parte de derechos reales. Entonces, ¿quién administra todo este dinero? Es el Consejo de la Magistratura, porque es el ente encargado de administrar los bienes y los recursos económicos de los cuales es asignado el órgano judicial. Entonces es eso. Oh, está bien, doctor, gracias. ¿De qué, Karina? Ok, entonces el artículo 148 de la ley 025 nos dice que para acceder a un cargo de juez agroambiental, además de tener obviamente los requisitos establecidos en el artículo 18, necesitas contar con especialidad en materia agraria, forestal, aguas, ambiental, recursos naturales renovables, biodiversidad, y haber ejercido con idoneidad, ética, honestidad la jurisdicción agraria o la jurisdicción agroambiental, ejercicio libre de la profesión de abogado, asesor legal o docencia universitaria en el área de la especialidad durante al menos 2 años. Entonces, tú prácticamente si sales titulada abogada y practicas durante 2 años dentro de la profesión libre o eres asesor legal, de alguna manera, puedes postular a ser juez agroambiental, ¿no? Hablar obligatoriamente el idioma que sea predominantemente en el lugar o región donde se postula o ejercerá el cargo. Región altiplánica, Aymara. Región de los valles, normalmente es el quechua. Región de los llanos, es el guaraní, ¿cierto? Y obviamente hay otras variaciones, ¿no? Se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena, originaria y campesina bajo su sistema de justicia. Bueno, eso ya hemos hablado sobre este tema. La designación. Los jueces y las juezas y los jueces, bueno, serán designados por el Consejo de la Magistratura en base a evaluación y calificación de méritos. Dentro de este artículo hay que tomar en cuenta que hay 2 modalidades ahora para ser designados jueces. En la ley de la organización, bueno, la ley del órgano judicial, se ha establecido o se ha creado la escuela de jueces. Entonces uno puede postular y estudiar para ser juez dentro de la escuela de jueces del Estado.
Hace 2 meses atrás o 3 meses atrás se lanzó la convocatoria para para acceder a ser un postulante a la escuela de jueces mediante examen de méritos y demás cosas. Creo que todavía están en proceso de selección. Seguramente van a salir las listas en este mes o quizás en el mes de noviembre. ¿Para qué? Para que vayan estas personas y estudien en Sucre durante un tiempo. La otra modalidad es convocatoria de méritos por parte del Consejo de la Magistratura. En la página del Consejo de la Magistratura, en la sección convocatoria, siempre salen cuáles son los juzgados que son acéfalos, que no tienen jueces por diferentes motivos. Entonces uno puede, en base a los requisitos que presenta, presentarse, dar el examen, se le evalúan los méritos y poder ser designado, sin necesidad de agarrar y asistir a la escuela de jueces, obviamente, ¿no? Carrera judicial, dice, los jueces, las juezas y los jueces en el ejercicio de sus funciones estarán sujetos a la carrera judicial. La evaluación de su desempeño formará parte del sistema de la carrera judicial. La carrera judicial es algo innovador que han estado haciendo. Antes los jueces, por ejemplo, no tenían, aparte, digamos, de los beneficios normales, como ser, digamos, el tema de salud, el tema de los bonos y demás, no tenían derecho a jubilación, ¿cierto? Uno no podía jubilarse de juez. Eso era algo que no estaba previsto dentro de la ley, pero ahora sí, uno puede hacer carrera judicial, pero esta carrera judicial va a ser constante, mediante una constante evaluación del desempeño que tú tengas. Entonces, todos los jueces que están entrando, ya sea por la escuela de jueces o por convocatoria, están sujetos a evaluación anual. Sucede algo, entonces directamente son descartados. Itinerancia, dice, las juezas y los jueces, cuando las condiciones lo exijan, en consulta con el Tribunal Agroambiental, podrán fijar para el ejercicio de su competencia territorial una o más sedes temporales, las que deben ser comunicadas públicamente. ¿Ok? Entonces, como todos tienen igual jerarquía, no significa que yo pueda ir, acá soy juez agrario de la zona de Cochabamba y me vaya a administrar justicia de la zona de La Paz, ¿cierto? Tengo que avisar dónde es la competencia territorial que voy a tener y si es que voy a fijar esta competencia territorial en una o más sedes temporales que tienen que aprobarse y tienen que ser comunicadas públicamente por el Tribunal Agroambiental. ¿Cuáles son las competencias de los jueces agroambientales? El artículo 152 dice, ¿no?, que los jueces agroambientales tienen competencia para conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados. Conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad conforme con lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, de aire, del suelo o daños causados al medio ambiente. La biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva o cualquier otra de origen humano sin perjuicio de lo establecido en las normas establecidas que rigen cada materia. 4. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, de aire, suelo o daños causados al medio ambiente, biodiversidad, salud pública o al patrimonio natural para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia. Conocer demandas relativas a la nulidad y ejecución de contratos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y en general contratos sobre actividad productiva, agraria o forestal suscritos entre organizaciones que ejercen derechos de propiedad comunitaria de la tierra con particulares o empresas privadas.
Entonces, si te fijas, acá ya te está dando los lineamientos, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes presentar para que el juez agroambiental pueda resolver dentro de lo que es su competencia? Mayormente, si tú te fijas, estamos hablando de demandas o denuncias contra medio ambiente y obviamente temas referidos a conflictos en propiedades agrarias. Número 6 dice conocer acciones para el establecimiento o extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica. Este tema de servidumbres es bastante controversial porque sucede que no nos olvidemos que las servidumbres son diferentes. Tenemos servidumbres de paso, servidumbres de agua, servidumbres de riego, etcétera, y que son hechas no naturalmente, sino son hechas por el ser humano, que durante un largo tiempo han estado así, pero al momento, digamos, de suceder un fenómeno natural, han sido borradas por la naturaleza o deshechas. Entonces, cuando uno quiere restablecer esa servidumbre que existía, a veces la otra persona o el propietario del predio colindante no quiere hacerlo. Entonces, uno puede agarrar y establecer de nuevo la servidumbre o extinguirla. Yo como dueño veo que no se está utilizando un canal de riegos, entonces la quiero extinguir. Lo hago. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas. Esto es bastante controversial también. ¿Por qué? Con la nueva constitución política del Estado, el agua es un recurso natural que es propiedad del Estado nacional. Eso significa que si tú tienes un pozo de agua en tu propiedad, ese pozo de agua tiene que ser aprovechado por toda tu comunidad, es decir, todo tu barrio y demás cosas. ¿Qué pasa si tú no cumples con eso? Entonces el Estado va a proceder a la reversión de esa tierra a propiedad del Estado. Y en el caso de que se encuentre, obviamente, dentro de un bien privado, te va a quizás proceder a la expropiación, definiendo, obviamente, cuál sea la modalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha gente en el tema de lotes individuales y demás ya tenía pozos de agua establecidos. Es obligación del propietario compartir esa agua con sus respectivos vecinos en caso de que ellos no tengan acceso a este líquido vital. Ahora, mayormente en el caso de condominios, por ejemplo, en la ciudad, que es zona urbana, ellos cavan pozos, ¿no? Pero eso está ya casi, bueno, no reglado, pero sí definido. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los edificios pertenecen a una comunidad de propiedad horizontal, donde hay varias familias que aprovechan de eso. Entonces, no hay mucho problema de eso. Sí habría en el tema de un lote individual con pozo que no quiera compartir agua a sus vecinos. Para cualquier uso, ¿no? Hablamos de riego, consumo personal, etcétera. Número 8. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición entre derechos agrarios, forestales y derechos sobre otros recursos naturales renovables. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados. Mensura, medir, ¿no? Deslinde es cuando existe, como decimos, menos o más del terreno o de la superficie del terreno declarado en los títulos saneados. Conocer interdictos de adquirir, retener, recobrar la posesión de predios agrarios, de daño temido, obra perjudicial, obra nueva perjudicial, para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados. Los interdictos son los mismos que se plantean dentro de la jurisdicción ordinaria civil. Entonces, los lineamientos son similares. Adquirir
cuando tú ves, has sido declarado heredero, por ejemplo, de un terreno y quieres adquirir la posesión, entonces pides al juez que te ministre posesión sobre un PER. El juez va a ir y te va a decir que es determinado y cumplido con los requisitos legales, te da o te suministra la posesión de ese inmueble. Retener, estás queriendo ser desalojado por alguna otra persona. Nadie puede desalojarte si no es por orden judicial. Entonces, ¿qué pasa si viene, tú estás, no sé, en alquiler o en posesión de un inmueble o de un terreno agrario, viene el dueño legítimo y te bota sin previo aviso, con uso de la fuerza y demás cosas? Entonces, tú puedes plantear un interdicto de retener la posesión. Recobrar la posesión de predios agrarios. Entonces, directamente es lo mismo. No, perdón, retener es cuando estás viendo que te van a desalojar o te van a botar. Entonces, tú agarras y planteas una acción para que te quedes ahí y no puedan hacerlo. Y recobrar es cuando te botan y quieres volver a poseer ese terreno. Daño temido y obra nueva perjudicial. Hay una construcción al lado de tu terreno o no sé, están haciendo algo, una obra. Y tú ves que va a causar daño a tu terreno, puede ser en la proyección de, no sé, de una servidumbre de agua, etcétera. Entonces, lo que haces es denunciar para que se paralice esa obra. ¿Por qué? Porque hay daño temido y o quizás hay una obra nueva que está perjudicando a determinadas cosas. Entonces, el juez va a ser el que va a determinar todos esos aspectos. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental. Hablamos de desalojos, hablamos de dilemas en contratos de recobrar la posesión, reivindicación, usucapión, etcétera. A eso se refiere. Conocer procesos ejecutivos cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento y uso de recursos naturales. Hablamos procesos ejecutivos, préstamos. El juez agroambiental es el que se va a hacer cargo de los préstamos que existen con garantía de propiedades agrarias. No solamente de pequeñas propiedades solares campesinos, sino también de diferentes empresas agrarias o las empresas ganaderas. Minas, recursos mineros también puede ser, ¿no? Velar porque en los casos que se conozcan se respete el derecho de las mujeres en el registro de la propiedad agraria. Ya sabemos que por Decreto Supremo 29215, las mujeres son las que se registran primero en los títulos ejecutoriales y por lo tanto en derechos reales también deberían estar registradas en primer lugar. Y otras establecidas por ley. Entonces, todas estas son las acciones las cuales puede conocer un juez agrario. No sé si tienes alguna pregunta, Karina. Ok. Personal del juzgado. Y cuando hablamos de personal del juzgado nos referimos a que obviamente, aparte del juez o de la jueza que existe, también hay un personal de apoyo, ¿cierto? Hablamos de un secretario, una secretaria, un oficial de diligencias, sea varón o mujer, y un equipo técnico especializado de apoyo judicial de acuerdo a ley. Equipo técnico especializado. Hablamos de quizás un arquitecto, un topógrafo, ¿cierto? Que está como equipo especializado de apoyo para el tema de mensuras, verificación de lo que es la función social o la función económica social de determinados inmuebles, etc. Ellos van a ser los que están dentro del campo de lo que es el personal. Las secretarías de salas del Tribunal Agroambiental contarán con el personal de apoyo jurisdiccional, técnico administrativo que sea necesario, elegido por el Consejo de la Magistratura. Lo mismo, las salas del Tribunal Agroambiental tienen su personal de apoyo. Hablamos de un secretario, un oficial de diligencias, técnicos administrativos
que son elegidos por el Consejo de la Magistratura. Los proyectantes son personal de apoyo, ¿no? Los requisitos para acceder a cargo de los servidores y servidoras de apoyo judicial a la jurisdicción agroambiental son las mismas que para los servidores o servidoras de apoyo judicial de la jurisdicción ordinaria. Entonces, para ser uno personal de apoyo, traductores, topógrafos, peritos, secretarios, oficiales de diligencia y demás cosas, hay una serie de requisitos que uno debe cumplir que están señaladas en la Ley 025. Entonces hay que cumplir esas y obviamente esperar las convocatorias definidas que existen en cada, en la página, perdón, del Consejo de la Magistratura, donde salen las convocatorias para todo. Vacaciones. Los magistrados y las magistradas, así como los jueces, también gozan de vacación, como los servidores de apoyo judicial. Tienen una vacación anual de 25 días calendario. Y obviamente estos son regulares y programados por el tribunal en coordinación con el Consejo de la Magistratura para evitar que existan acefalías en lo que se refiere a las diferentes salas y juzgados. Si un juzgado entra de vacación, entonces se va a señalar al juzgado en suplencia, porque no se puede dejar con carga procesal vacante a lo que es mora procesal, perdón, en los diferentes juzgados. No porque el juez va a entrar de vacaciones o la secretaria de vacaciones, la justicia tiene que parar. Tiene que nombrarse un suplente. Entonces, eso se tiene que coordinar. Lo que decíamos, ¿no? El Tribunal Agroambiental en la programación de sus vacaciones deberá garantizar la continuidad del servicio judicial. El Tribunal Agroambiental, a tiempo de la inauguración del año judicial, dará a conocer la fecha de iniciación de vacaciones para este tribunal. Entonces, si por anticipado ya debe tener señalado el tribunal cuándo va a entrar de vacaciones. Durante el periodo de vacaciones de los juzgados agroambientales, todo plazo en la tramitación de los juicios quedará suspendido y contará automáticamente a la iniciación de sus labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos. ¿A qué nos referimos con esto? Que todo tiene que estar debidamente marcado en el expediente. ¿Cuándo está entrando de vacaciones? ¿Cuándo está saliendo de vacaciones? La vacación es del juez, la vacación es de la secretaria, la vacación es a nivel de todos, es una vacación judicial global, ¿cierto? Entonces ahí va a estar registrado. ¿Quiénes son los suplentes? ¿Quiénes se van a quedar como juzgados de turno? Reserva legal dice: los aspectos no regulados en el presente título serán establecidos en ley especial de la jurisdicción agroambiental. Entonces no nos olvidemos que el Tribunal Agroambiental tiene su propia ley, que es la que regula las funciones que tiene y también tiene sus propios reglamentos. Todo el aspecto que no esté reglado acá, entonces va a estar reglado en esa ley y su reglamento. Ok, Karina, hasta acá. ¿Qué dudas, qué preguntas tienes? Karina. ¿Estás ahí, Karina? Ok. Bueno, lo último que tenemos que ver, también referido a lo que es el Tribunal Agroambiental y la Judicatura Agroambiental, es tomando la ley INRA, que es la 1715, y obviamente la ley de reconducción de reforma agraria, la 3545. Entonces, estas dos leyes, la 1715, con sus modificaciones, la 3545, son las que establecen también
cuáles son las atribuciones que tiene la Judicatura Agraria, que son similares a lo que se refiere la Constitución Política del Estado y obviamente la Ley 025 del órgano judicial. Pero hay que tener en cuenta que la ley del órgano judicial ha sido promulgada después de la Ley de Reconducción de Reforma Agraria, la 3545. Por lo tanto, según las disposiciones finales que existen en la Ley 025 y obviamente la atribución que dice la Constitución, nos dice que hay que respetar la supremacía de las diferentes normas que regulan el Estado. Primero está la Constitución, luego están las leyes, luego están los decretos, etcétera, ¿cierto? Entonces, viendo todo eso, la Ley 025 es la que tiene mayor rango dentro de lo que es la Ley de Reforma Agraria. Por lo tanto, todos los lineamientos que tiene la Ley 025 que encuentran en contradicción contra la ley de la 3545 de reconducción de la reforma agraria se van a basar ahora en la ley 025 porque es la que vale. Ok, entonces la ley 1715 nos dice en el artículo 30 que la Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria y tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley. Sin embargo, esta ha sido modificada por la ley 3545 de reconducción de reforma agraria en el artículo 17, que nos dice, ¿no? Sustituye el artículo 30 por lo siguiente. Se sustituye la redacción del artículo 30 de la siguiente manera. La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria. Tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y otros que señala la ley. Entonces, esto es lo que está vigente en este momento, la modificación. El artículo 31 habla sobre la independencia y unidad jurisdiccional. ¿Qué es lo que nos dice? Que la Judicatura Agraria es independiente en el ejercicio de sus funciones y está sometida únicamente a la Constitución Política del Estado y a las leyes. Entonces, no puede estar sometida a ninguna otra cosa más. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria de conformidad con el principio constitucional de unidad jurisdiccional. Dame un momentito, por favor. Ok, entonces, cuando hablamos del principio constitucional de unidad jurisdiccional, nos referimos a que obviamente cada aspecto está arreglado por una determinada ley. No puedo mezclar, por ejemplo, la jurisdicción, la judicatura agraria, que está a cargo de la materia agraria, y ponerla en el área penal, digamos, o el área civil. Son completamente diferentes. Ese es el principio constitucional de unidad jurisdiccional. El artículo 32 nos dice que la Judicatura Agraria está compuesta por el Tribunal Agrario Nacional y los juzgados agrarios que son iguales en jerarquía. Entonces, eso está de acuerdo a la ley 025, por suerte. Cuando hablamos de competencia y jurisdicción territorial, el Tribunal Agrario Nacional tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República, dice, los jueces agrarios en una o varias provincias de su distrito judicial. Cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional de acuerdo a sus necesidades. Y la competencia territorial es improrrogable. El artículo 18 de la 3545 sustituye el párrafo 2 del artículo 33, ¿cierto? Este párrafo que nos dice que cada distrito judicial tendrá tantos juzgados como sean creados. Nos dice, cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional.
De acuerdo a sus necesidades, estos podrán ser itinerantes dentro de su competencia territorial. Corresponde al Consejo de la Judicatura, ahora Consejo de la Magistratura, proveer los recursos para su implementación y funcionamiento. Entonces, el artículo 18 está modificando el parágrafo número 2 del artículo 33 de la ley 1715. Ok, la sección número 2 de la ley 1715, de la ley INRA, nos habla también que el Tribunal Agrario Nacional está compuesto y tiene sede en Sucre. Está compuesto por 7 vocales, incluido su presidente, divididos en 2 salas, cada uno con 3 vocales. El presidente solo integra sala plena, ¿cierto? Entonces, eso también está de acuerdo a lo que es la constitución política del Estado actual. Ojo que la ley 3545 nos dice en el artículo 34, perdón, en el artículo 19, que el Tribunal Agrario Nacional es el más alto tribunal de justicia agraria y está compuesto por 10 vocales, incluido su presidente, dividido en 3 salas, cada uno con 3 vocales. El presidente solo integra sala plena, la sede de sus funciones es la ciudad de Sucre. Esto ya no está vigente. Ojo, ¿por qué? Porque la Constitución Política del Estado, la actual Constitución Política del Estado, nos dice que el número de vocales vuelve a ser 7. 2 salas divididos con 3 vocales. ¿Ok? No sé si tienes alguna pregunta, Karina. Karina. Bueno. Ok. Similar aspecto tiene el artículo 35, que habla sobre las atribuciones de sala plena. No nos olvidemos que la ley 025 nos dice cuáles son las atribuciones que tiene sala plena, pero también en un acápite nos dice que la sala plena tiene otras definidas por ley. Entonces, la ley 1715 y la ley 3545 de reconducción de reforma agraria nos indica también cuáles son esas otras atribuciones que tiene la sala plena y tendrían que estar de acuerdo también a las que están ya señaladas en la ley 025. Y dice, ¿no? Dirigir la Judicatura Agraria Nacional, nombrar al presidente del Tribunal Agrario Nacional y los presidentes de las salas por 2/3 de voto del total de sus miembros, designar a los jueces agrarios de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura por 2/3 de votos del total de sus miembros, elaborar y proponer el presupuesto anual de la Judicatura Agraria Nacional, dirimir las competencias que se susciten entre los jueces agrarios, ministrar posesión a su presidente, conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra sus vocales, designar anualmente con jueces del Tribunal Agrario Nacional en número igual al de sus vocales en la misma forma señalada en la Ley de Organización Judicial y sujetos al régimen prescrito en dicha ley. Y número 9, conocer y resolver todo asunto no atribuido a una de sus salas. El artículo 20 de la 3545 modifica este artículo y nos dice que se agregan los numerales 9 y 10 y el numeral 9 pasa a ser el número 11. Entonces el 9 dice crear juzgados agrarios y determinar el asiento y competencia territorial de cada uno de ellos, conocer y resolver los recursos extraordinarios de revisión de sentencias ejecutoriadas en el proceso oral agrario. Este artículo, no nos olvidemos que está desactualizado, no ha sido actualizado por el Consejo de la Magistratura en su edición que tiene hasta el 2017. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, dice ministrar posesión a su presidente. La sala plena no ministra posesión, ¿cierto? Perdón, sí ministra posesión, pero el presidente de la República, perdón, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es el que va a ministrar posesión a los diferentes vocales. ¿Qué más?
Creo que todo después está bien. Las salas, ¿cuáles son las competencias de las salas? Actuar como tribunal de casación en las causas elevadas por los jueces agrarios, número 1. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de títulos ejecutoriales de los procesos agrarios, para la emisión de los mismos, dice, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Conocer procesos contenciosos administrativos, conocer en única instancia las resoluciones interpuestas contra los jueces agrarios y otros que señalen las leyes. El artículo 21 de la 3545 nos dice que se sustituye el numeral 3, de que dice conocer procesos contenciosos administrativos en materia agraria, forestal y de aguas. Está redactado ese artículo. Perdón. Los requisitos para la designación para ser magistrado, en este caso, del Tribunal Agrario Nacional, ya no vocal, ser ciudadano boliviano de origen, en ejercicio, tener título de abogado en provisión nacional, haber ejercido con ética e idoneidad durante 6 años la profesión de abogado, judicatura, cátedra universitaria, en la especialidad y contar con experiencia en materia agraria, no estar comprendido en los casos de incompatibilidad establecidos por la ley de organización judicial. El artículo 22 de la 3545 sustituye. Dice, tener título de abogado en provisión nacional y haber ejercido con ética e idoneidad la profesión de abogado, judicatura y la cátedra universitaria durante 7 años en materia agraria. Si no estoy equivocado, la ley 025 nos dice 6 años. Entonces es eso. Los vocales del Tribunal Agrario Nacional serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia en sala plena por 2/3 de votos del total de sus miembros de nóminas propuestos por el Consejo de la Judicatura. Esto también está desactualizado porque los magistrados del Tribunal Agrario Nacional son elegidos por voto universal, ¿cierto? Y ya no es Tribunal Agrario Nacional, es Tribunal Agroambiental, ¿cierto? Los vocales del Tribunal Agrario Nacional desempeñarán sus funciones por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegidos. Finalmente, tenemos el tema de los juzgados agrarios, que habla de la composición de los juzgados agrarios. Están compuestos por un juez, un secretario y un oficial de diligencias. ¿Cuáles son las competencias de los jueces agrarios? Tienen competencia para conocer las acciones de afectación de fondos rústicos que no hubieran sido sometidos a proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Conocer las acciones que denuncian la sobreposición de derechos en fondos rústicos. Número 3, conocer las acciones sobre mensura y deslinde de fondos rústicos. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal o ecológica. Conocer las acciones para garantizar el ejercicio de la propiedad de derecho de propiedad agraria. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fondos agrarios. Conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria y otros que señalen las leyes. La 3545, en su artículo 23, nos dice que se sustituye los numerales 7, 8 del párrafo 1 del artículo 39 y nos dice, número 7, conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fondos agrarios para otorgar tutela sobre la actividad agraria. Entonces se aumenta eso más. Numeral 8, conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias. ¿Listo? En caso de vacación, licencia, excusa o impedimento legal de un juez agrario o acefalía del cargo, conocerá de la causa o causas el juez agrario de la jurisdicción más próxima.
Entonces, eso es lo que nos dice la ley. No sé si tienes alguna pregunta hasta acá, Karina. Karina, ¿estás ahí? Ok, ya casi acabando. Prácticamente tenemos como 15 minutos más de clases. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 40 de la ley 1715 sobre los requisitos para la designación y periodo de funciones de los jueces agrarios? Nos dice que para ser jueces agrarios se requiere haber ejercido la profesión de abogado con ética e idoneidad durante 4 años. En la ley 025 nos indica que son 2 años ahora, ¿cierto? Cumplir con los demás requisitos exigidos para ser vocal del Tribunal Agrario Nacional. Los jueces agrarios serán designados por el Tribunal Agrario Nacional en sala plena por 2/3 de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura. Entonces, ex Consejo de la Judicatura, ahora es el Consejo de la Magistratura, y obviamente los jueces agrarios son designados por convocatoria y porque también asisten a la escuela de jueces. Los jueces agrarios desempeñarán sus funciones por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegidos. Este artículo también, o este numeral, el parágrafo 3 del artículo 40 está también ya desactualizado. Los jueces agrarios van a entrar a una carrera judicial y su evaluación va a ser constante, ¿cierto? Entonces, puede ejercer más de 4 años, siempre y cuando cumpla con todo lo que designa su manual de funciones y obviamente lo que exige el Consejo de la Magistratura. Ok, todo esto es lo que se refiere al Consejo de la, a la Judicatura Agraria, que va dentro de los 3 aspectos más importantes que tiene el Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado, la Ley 025 y también lo que es la Ley 1715 con las modificaciones de la 3545 de la jurisdicción o de la Ley de Reconducción de Reforma Agraria. No sé si tienes alguna pregunta o duda, Karina. ¿Algún comentario que quieras hacer? Karina, ¿no? Karina, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ok, no sé si tienes alguna pregunta, duda, algún comentario que quieras hacer, observación, no sé, opinión personal sobre este tema de lo que es la judicatura agraria. Tenemos como 10 minutitos más de clases, no sé si quieres aclarar algo o quizás tengas alguna pregunta respecto a otro tema. No, doctor. Doctor, el tema era de que, digamos, para los jueces estos agrarios pueden ser reelegidos, digamos, son elegidos primera vez y puede haber continuidad siendo reelegidos, ¿no es verdad? Sí, generalmente la ley la ley de organización judicial, antes de ser abrogada por la nueva ley del órgano judicial, nos decía que las funciones de los jueces eran por 4 años, pudiendo ser reelegido por un periodo más de acuerdo a la evaluación que les hacían. Y esto les hacía obviamente el Consejo de la Judicatura. Pero ahora con la incorporación de lo que es la carrera judicial, no hay un plazo
específico que diga qué tiempo puedes ejercer de juez. Es de acuerdo a la evaluación que te haga el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura lo que hace es evaluarte anualmente y a veces en algunos casos lo hace semestralmente. En caso de denuncia, estoy muy al tanto de que hay algunos jueces que se les está controlando mensualmente en inspecciones sorpresa, incluso cuáles son las labores que anda realizando este juzgado. Entonces, la nueva ley nos indica eso, ¿no? Mientras tú cumplas con tus funciones y administres justicia tal como debe ser, puedes ejercer la carrera judicial y la carrera judicial te va a reconocer incluso la jubilación como juez. Ahora, antes no se podía, obviamente. ¿Alguna otra pregunta, Karina, que tengas? Eh, no, doctor, todavía no, todavía no. Ok. Respecto a algún otro tema, Karina, porque tenemos como 9 minutos aproximadamente de clases. De acuerdo a cronograma de clases, dame un momentito. Ya prácticamente estamos entrando a la última ronda de temas que avanzar, ¿no? La siguiente clase vamos a ver el tema de todo lo que son los procesos contenciosos administrativos, cuáles son aquellos. Después vamos a ver el proceso oral agrario, las demandas de nulidad, anulabilidad de títulos ejecutoriales. Vamos a ver las principales demandas que se puede presentar ante un juzgado agrario. Y ya después de eso vamos a pasar a lo que es su proyecto formativo final con la defensa respectiva. Ahora, lo que sí me preocupa es que obviamente solamente 3 personas, si no estoy equivocado, han asistido a las clases virtuales. Tú, Herbert, y hay uno más de tus compañeros. Y los demás no. Entonces, voy a tener que publicar en el Moodle y no hacer hacer el sorteo por mí mismo y, bueno, ver que presenten sus trabajos, ¿no? Y los defiendan. Esperemos que lo hagan con éxito. Porque si no, lastimosamente no sé qué vamos a hacer. De esa manera. Ya la siguiente clase, cuando terminemos, ya van a tener más o menos una idea de cuáles van a ser los proyectos formativos. Estaba queriendo formar varios con el tema, digamos, de lo que son los procesos de dotación, adjudicación, saneamiento, y junto con estos más de los que vamos a llevar hoy, o la siguiente clase, pero creo que lo vamos a tratar de reducir a 1 o 2, los más importantes. Así, Karina. Ok, sí, somos poquísimos, ¿no? No hay Sí, en más. realidad somos 6 estudiantes, de los cuales 3 vienen a clase, la mitad. Obviamente han dado el examen del primer parcial los 6, pero por ejemplo de su trabajo, de su primer trabajo sobre los cuadros sinópticos, solamente 3 han presentado, 4 han presentado su trabajo y 2 personas no lo han hecho. Pues a ver, veremos cómo va. Voy a hablar con el doctor Unzueta a ver qué solución salomónica me puede dar de opción. Sí, es Para... una pena este grupo, somos muy pocos. Sí, no sé qué ha pasado y generalmente eh, estaban asistiendo nomás las primeras clases y después ya no. Y no Jacob. estamos ni en contacto con ellos. Sí, es más, no responden ni al chat. Sí. Es así. Así, Karina. Bueno, Karina. Yo creo que entonces con esto damos por terminada la clase de hoy.
Voy a subir la grabación al Moodle el día de mañana y obviamente todo lo concerniente a la clase de hoy. Tenía que pasarles la grabación de la anterior clase, perdón, el PowerPoint lo voy a hacer en un instante para que puedan descargarlo. ¿Sí? Ah, qué bien, doctor, gracias. Sí. Sí, les va a servir mucho de ayuda eso. Ok, Karina. Si no hay ninguna pregunta más, entonces ya puedes retirarte a descansar, Karina. Nos vemos el siguiente martes de Está clases. bien, doctor. Gracias. Listo. Buenas noches. Suerte en tus clases presenciales. Creo que lunes, miércoles y sábado tienen que ir, ¿no? Es miércoles, viernes y sábado. Miércoles, viernes y sábado. ¿Eh? Suerte, con mucho cuidado y precaución. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Hasta luego. Saludos, Karina. Hasta luego.